Hola, bienvenidos. Nosotros somos las gestaltistas, somos psicoterapeutas. Yo soy Ceci Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale. y el episodio de hoy trata sobre el famoso ¿qué dirán? Decidimos hablar de este tema porque en lo social es común darle mucha importancia a las opiniones o juicios de los demás. Entonces, para arrancar con este tema, te queremos dejar dos preguntas importantes para que comiences a reflexionar sobre ello. La primera es si te has puesto a pensar en todo aquello que no has hecho o que dejaste de hacer por el qué dirán. Y la segunda es qué tanto te importa lo que piensan los demás de ti. Así arrancamos y Ale nos va a contar cómo es que esto surge. Así es. Y bueno, estas preguntas sirven mucho de reflexión. Y vamos a ver cómo a raíz de la infancia se empieza a crear todo este juicio y toda esta crítica. Eh, Como saben, somos seres que vivimos en manada, ¿no? Y dependemos de nuestra sociedad, en este caso de nuestros padres o cuidadores primarios, para poder sobrevivir. Necesitamos de su afecto, de su cariño, de su mirada, ¿no? Para poder, pues, seguir vivos, ¿no? Y coleando, digamos, vivitos y coleando, digamos. Ujú. Entonces, bueno. Aprendemos entonces aquellas conductas que están bien y aquellas que están mal, ¿no? A raíz de las reacciones de los adultos, entonces es cuando empezamos a entender qué está bien que yo haga o qué está mal, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Y es entonces que también como niños empezamos a crear juicios. Ya desde niños empezamos a crear juicios ante lo que es correcto y ante lo que es incorrecto. Entonces, si nos aceptan, si nos aman, entonces vemos todas aquellas conductas que sí podemos hacer y a raíz de ahí recibir toda esta parte del afecto, la protección, la aprobación. Si al contrario nos sentimos rechazados, entonces aprendemos todas aquellas conductas con las que o vamos a ser burlados o vamos a ser desaprobados o en algunos casos despreciados también. A raíz de que nuestros papás, por ejemplo, nos empiezan a decir qué sí hay que hacer, empiezan a ser muy exigentes, muy críticos. Hay papás incluso que pueden llegar a burlarse o a desaprobar, ¿no? A sentir vergüenza dependiendo de lo que el niño haga o no haga. Entonces, todo esto lo vamos como introyectando, lo vamos haciendo muy nuestro y empezamos a estar muy pendientes de todo lo que hacemos y también de lo que hacen los demás. Este, eh, es importante entonces entender que aquí, o sea, entender aquí, perdón, que a raíz de la infancia vamos formando una opinión que va a ser nuestra verdad. Y es una opinión que se va a generar a raíz de nuestras experiencias. Y cada niño, digamos, cada niño en el mundo va creando esta propia opinión. Entonces, lo que para mí no sea bien visto, lo voy a ver en el otro, ¿no? Y lo voy a criticar. Pero eso para mí mal visto, para el otro no puede, quizá no es tan mal visto, ¿no? Entonces, entendiendo esto, es como damos el valor, o más bien, el peso real de lo que es la crítica del otro, ¿no? Porque la crítica del otro va a ser a raíz de su experiencia particular. Ujú. Y Así es. bueno, vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Que podemos para que les sea un poquito más claro. Así es. Entonces, ese niño o niña identifica ciertos comportamientos como malos, a comportamientos o cosas que están ligadas a su apariencia, y a partir de eso dice, creo que de esto debo hacer menos. Entonces, ejemplos. El primero, ¿por qué eres tan lenta?
¿no? Sabemos que es una sociedad que va a un ritmo bien acelerado en lo educativo, en lo social. Entonces esta persona, este niño puede sentirse como, es que no voy al ritmo que va el mundo, ¿no? Y eso es malo. El segundo, hablando, como les decía, de apariencia, puede ser que le hacían comentarios como, por ejemplo, ve tus cachetotes, o así hay muchísimos, ¿no? Ujú. Eh, Uno más sería sobre actitudes, ¿no? No te enojes porque te ves fea. Ahí, si se fijan, hay de los dos, ¿no? Una emoción y un aspecto físico, ¿no? Con una carga de crítica negativa. Y pasando a los que digamos que son socialmente aceptados o catalogados como buenos, el niño o niña dice, ah, es que si yo hago más de esto, me ven más, me aprueban más, me aman más. El primero, si a este niño o niña le decían como, ay, ya llegó la alegría de la casa y le celebraban ciertas cosas que hacía, cosas chistosas, bailes, cantos, ¿no? Entonces, pues lo de adulto, pues lo va a identificar como que tengo que hacer más de esto, ¿no? Y el siguiente es como el de las calificaciones, ¿no? Que sobre ese hay muchísimos, ¿no? De él siempre saca buenas calificaciones o qué aplicado es, ¿no? Siempre le va muy bien en la escuela. ¿No? Eh, y uno más sería sobre el comportamiento, ¿no? El típico de, ay, mira ese niño, qué bien portado es. ¿No? Esos son algunos ejemplos. Así es. Y bueno, ya como adultos, entonces vamos a vivirlo como una ansiedad, ¿no? Hasta se puede llamar como se llama incluso ansiedad social. Esta ansiedad social se puede tener como en ciertos rasgos o incluso puede llegar a ser un trastorno. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta ansiedad social? Por ejemplo, puede ser una persona que ante esta ansiedad entonces decida o ve como mecanismo de defensa aislarse, ¿no? Lo que va a evitar completamente es ir a lugares donde tiene que interactuar con mucha gente, fiestas, no sé, reuniones, exposiciones, todo, todas estas reuniones o situaciones que lo expongan ante gente. Entonces, lo que va a hacer, en realidad, prefiero meterme a mi cueva. Ujú. La otra parte es estar a la defensiva. El mecanismo de defensa es estar a la defensiva, como con la espada desenvainada, ¿no? A ver, ¿quién se atreve a decir algo de mí? Entonces voy a estar como a la defensiva, pero esto va a hacer que ponga una barrera también con los demás, que la demás gente no se pueda acercar, no pueda hacer conexión con la persona que está a la defensiva y no pueda haber pues un vínculo más cercano. Y la otra puede ser irse al otro extremo, ¿no? Que es decir, me vale rotundamente lo que diga la demás gente, ¿no? Pero es un mecanismo de defensa, en realidad es una evitación, porque en la realidad, pues, lo volvemos a repetir, somos seres sociales, entonces necesitamos sí también del afecto, ¿no? Irse a me vale es como entonces yo hago el rechazo. Lo que no quiero que me hagan, ¿no? Lo que no Ujú, quiero que me hagan, exacto. ya. Y bueno, hay dos miedos principales asociados a todo este tema, ¿no? El primero de ellos es que claramente, a- hablando un poco de generalización, hay un miedo a la mala opinión de los demás. Pues si crecimos así, claro que le vamos a dar importancia a lo que piensan. En especial, nos volvemos sensibles a la opinión de esas personas que son significativas para nosotros, los seres queridos, los más cercanos. Entonces, el tema o la problemática empieza cuando esta persona le da una excesiva importancia y se centra en lo que estén pensando los demás, sobre su apariencia, sobre su forma de actuar, sobre lo que dice, sobre lo que piensa, y real e imaginario, ¿eh? Aquí es importante decir eso, porque cuando ya entramos en este tema de sobrepensar, ahí van a ir de las dos, cosas que sí te han dicho, cosas que sí han pasado,
y otras que solo están en tu cabeza, ¿no? Como de, es que qué van a decir, es que seguro piensan esto, ¿no? Y ese sería el primero de los miedos. El segundo es a que te hagan daño. Eh, Puede ser que estás tratando de prevenir como ese peligro de que alguien con su opinión, con su juicio, te dañe. Entonces lo que haces es que tratas de anticiparte adivinando posibles peligros o posibles críticas que los otros te puedan hacer, ¿no? Porque lo que estás tratando de prevenir es que te hagan daño, como a lo mejor en el pasado, con esos ejemplos que les pusimos de la infancia, queda claro que te hicieron daño y ahí no lo hacías ni consciente, eras un niño, eras una niña y eso quedó, como nos contaba Ale, dentro de ti y hoy pues tu parte ya adulta está tratando de protegerte, ¿no? Pero a veces no sabes también cómo hacerlo. Entonces puede ser que estés rechazando lo que nos contaba Ale, de aislarte para evitar ese daño a tu persona, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a los ejemplos de adulto, ¿no? Este, igual, continuando la línea de lo asociado a bueno o malo, vamos a decir los que serían malos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien cuestiona tus elecciones de pareja, ¿no? O hace comentarios como, ay, ya vas a andar con otro y qué pasa con tu reputación, ¿no? Hablando de estos temas sociales o culturales. Otro es, ay, ya te vas a divorciar y tus hijos, como si te estuvieras divorciando de tus hijos, pues si te estás divorciando de tu pareja, no de tus hijos, ¿no? Otro puede ser, esto es importante también tocarlo, que creo que hasta ahora no lo hemos mencionado, que otra cosa que puede surgir con el tema del qué dirán es que la persona omita información. Un ejemplo es, se va de compras, pero como igual tiene la idea, porque otra vez puede ser que sea real o puede que sea imaginario, tiene la idea de que los demás van a decir, ya se fue a gastar otra vez, van a decir que compro mucho, que gasto mucho. Entonces lo que hace es que no dice nada tratando de evitar, pues eso, la crítica y todo, ¿no? Entonces, eso es un comportamiento que también puede suceder. Así que para esos que, como nos decía Ale, que dicen que, no, que les vale o que no les importa, más bien puede ser que estén evitando dar lugar para la opinión, el juicio del otro. Otro ejemplo es endeudarse eh, con un auto de lujo, cuando a lo mejor la persona realmente no tiene los recursos para comprarlo, pero como tiene que ver con eso de la apariencia, entonces se mete en una deuda súper grande, ¿no? Ahora, otros ejemplos que serían como lo asociado a lo que la sociedad considera como bueno, ¿no? Tiene un trabajo exitoso, se ve que le va súper bien económicamente, ¿no? Aun cuando atrás de eso tal vez hay una cantidad impresionante de estrés o un desbalance de su vida familiar con la laboral, ¿no? Y bueno, se reconoce mucho esa parte. Otro sería como, ay, se ve que hace mucho ejercicio, mira qué cuerpazo tiene, ¿no? Y tal vez atrás de eso implican sacrificios o hay temas que desconocemos que está atravesando esa persona para, pues, lograr eso y que opinen eso sobre ella o sobre él. Otro sería, mira, se ve que son una familia muy feliz, ¿no? Y bueno, claramente hay familias felices, armoniosas, amorosas, pero también hay casos como, no sé si ustedes vieron una serie, si no se las recomendamos, que se llama La Casa de las Flores, y está en Netflix. Y bueno, ahí era muy interesante el escenario que presentaban porque era una familia que aparentaba que era, bueno, la más armoniosa, la más feliz, la más unida. Y atrás de eso, bueno, cada uno de sus integrantes estaba atravesando cosas súper fuertes, pero que no se notara, ¿no? O sea, que la foto familiar se vea de la familia feliz y perfecta. Esos son algunos ahora de adultos. Así es, muchas gracias. Y bueno, es importante entender que también cuando tenemos miedo a la crítica, es porque también nosotros y principalmente nos criticamos a nosotros mismos. Hay un autojuicio
una autocrítica muy fuerte hacia nosotros, ¿no? Que incluso puede dañar pues nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, ¿no? La aprobación que nosotros incluso nos damos a nosotros mismos. Por eso es muy importante revisar primero cómo eres contigo, cómo te enjuicias, cómo te criticas, cómo te hablas, ¿no? Y es importante entender que obviamente hay reglas comunes, ¿no? Hay reglas comunes que pues para vivir en sociedad son necesarias. Aquellos, por ejemplo, que dicen, es que no me importa lo que digan de mí, me vale, etcétera, puede incluso ser como hasta un poco peligroso, ¿no? Son estos como sociópatas, psicópatas que de pronto no les importa o no son empáticos ante los demás. Por eso es que como todo, ¿no? Como siempre hablamos nosotros del equilibrio, del balance, ¿no? No irnos a los extremos, encontrar nuestro propio balance. Y bueno, también como observar, estar en observación constante de cómo te adaptas ante situaciones, incluso con las que no estás de acuerdo, ¿no? Y dices, bueno, me adapto con tal de no confrontar, de no crear conflicto. Entonces, omito mi opinión. Me callo ante este grupo que opina de tal forma, aunque yo opine lo contrario. También, por ejemplo, hacer cosas para estar complaciendo constantemente las expectativas de los demás. Y ese los demás incluso puede ser desde empezar por tu pareja, ¿no? Aquello que haces solo por complacerlo o complacerla y en el inter o en el camino, pues te olvidas de ti, te olvidas de lo que realmente quieres tú, de lo que deseas tú, de lo que necesitas tú. Y el estar muy al pendiente como de este juicio del otro es alejarte completamente de ti. Ujú. Así es. Pues bueno, para ir cerrando este tema, nuestra propuesta es traerles opciones o ideas de cómo puedes ir equilibrando, ahorita que nos decías de este balance que al final es como el objetivo, ¿no? Encontrando ese punto medio del tema. Cómo ir equilibrando para que tampoco sea cargado a me importa completamente lo que dirán o no me importa en absoluto, ¿no? Entonces, el primer punto es una frase pues mexicana que se usa, ¿no? Que dice, no soy monedita de oro, ¿no? Que lo que quiere decir es que de verdad es imposible darle gusto a todos, gustarle a todos, porque estar en esa constante de agradarles todo el tiempo, pues es sumamente desgastante para esa persona. Entonces, hay un descanso en el momento en que eh, cae ese 20, asimilas eso, de decir, bueno, es que es verdad, es imposible que yo le caiga bien a todos, ¿no? Y bueno, en otros episodios respecto a eso hemos hablado mucho de la importancia de tu red de apoyo. Por eso, cuando tú encuentras tu propia tribu, tus personas cercanas, que no quiere decir que piensen igual que tú, ¿no? O sea, como dices, igual va a haber momentos de desacuerdos, de opiniones diferentes, pero que sabes que son personas que te aceptan como eres, que te saben hacer esas críticas razonables, con las que puedes tener una apertura de dialogar y pues entonces te vas a sentir que perteneces, te vas a sentir amado. Si hoy no has construido esa red, pues es un buen momento para empezar a hacerlo, ¿no? El segundo sería el aceptar las críticas como parte de la vida. O sea, no podemos pretender que va a haber una vida en donde absolutamente nadie te diga nada, porque justo empezamos hablando que cada uno de nosotros, todos tenemos nuestras opiniones y nuestros juicios. O sea, claro, hay maneras de comunicarlos, pero aspirar a que absolutamente nunca jamás nadie te haga una crítica, pues está complicado, ¿no? Eh, el tercero sería exponerte a las críticas, lo que nos hablaba Ale, de no evitarlas, porque solo así es como enfrentas tu miedo, solo así evitas ese tema de aislarte, que te hace daño realmente, ¿no? Otra sería aprender a expresar tus opiniones siempre desde el respeto, cuidando mucho las formas, pero descubriendo nuevas formas de sí decir lo que tú piensas, lo que tú sientes, comunicarte, ¿no?
Y otra, pues, es respecto a la congruencia. Es muy importante que comiences a ser congruente respecto a tus valores, tus acciones, tus pensamientos y tus acciones. Esto es importante porque es como serte fiel a ti mismo y es un camino, no es de un día para otro, pero cuando comienzas a hacerte más consciente de vivir en congruencia, pues bueno, la verdad que tiene muchos beneficios para la vida, ¿no? Y por último sería que si tú sientes rechazo, pues te preguntes si esto es algo que crees de ti. Muchas veces pasa eso, que cuando más conectas con ese comentario negativo, con esa crítica, con ese juicio, es porque algo realmente te está moviendo. Puede ser que eso tú lo crees de ti, ¿no? Y entonces, si de verdad estás deseando agradarle a esta persona, pues adelante, ya vendrá un diálogo. Pero ¿qué tal que te das cuenta que ni tienes ganas de darle gusto a esta persona, ni de tener ni siquiera un vínculo? ¿Qué importancia le vas a dar entonces, no? O sea, o el impulso es nada más ese tema de quedar bien que tanto hablamos. Pues eso sería, y Ale, cuéntanos cómo vamos a cerrar este tema de el qué dirán. Así es, bueno. Esperamos que esta información sea de utilidad y nos gustaría cerrar con una frase que decía Carl Jung, un psicólogo, y decía, un juicio o una crítica es más bien una confesión. ¿Qué quiere decir esto de confesión? Es una crítica propia, ¿no? Es una crítica propia que pongo en el otro, como este tema de Ujú. la proyección, ¿no? Proyecto lo que yo traigo. Entonces, en ese sentido, y como decía Ceci, hay que trabajar mucho en nuestra propia autocrítica, estar muy conscientes, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, revisa tu diálogo contigo mismo. ¿Qué te estás diciendo constantemente? ¿Cómo te estás hablando a ti? Porque antes de voltear a ver hacia afuera, ¿no? Tienes que voltear a ver hacia ti de cómo te hablas tú y qué te dices tú. Y si tu discurso es siempre crítico, negativo, juzgón, pues obviamente tu autoestima, como decía hace un momento, pues va a estar hasta por el suelo, ¿no? Entonces, empieza por cambiar tu propio guión o tu propia narrativa contigo mismo. Y bueno, pues agradecemos que nos hayan escuchado. Si observan que alguno de sus conocidos, compañeros, amigos, familiares necesita de este episodio, compártanlo, denos like, suscríbanse a nuestro canal y síganos por nuestras redes sociales. Estamos como Las Gestaltistas, estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook. También nos pueden escuchar por Spotify y por aquí por YouTube. Muchas gracias, como cada jueves, por su atención y que estén muy bien. Gracias, Ceci. Muchas gracias, Ale. Nos escuchamos la próxima semana. Un Hasta abrazo. luego.